Bueno, continuando con el reto número 2, lo que consiste es digamos, un control de temperatura, ya que acá tenemos unas entradas analógicas que va a estar representada por voltaje, ¿no? Con 3 potenciómetros. Entonces, lo que hace es, básicamente lo que queremos es convertir esas señales analógicas a digitales, para que lo pueda leer el PIC y nos pueda acá mostrar, ¿no? Cuánta temperatura es la que se está mostrando en cada canal. Y aparte de eso, lo que se quiere es que cuando se supere 3.7 voltios en cualquiera de estos canales, entonces el buzzer suene y que nos avise que hay una temperatura alta en cualquiera de estos canales. Y lo que también se pidió es que este LCD muestre qué canal es el que tiene ese voltaje superior o esa temperatura superior. Y digamos, si queremos relacionar temperatura y voltaje, 3.7 voltios, ese es el rango máximo que se pidió, ¿no? Que supere 3.7. Y para grados Celsius es 74 grados Celsius. Entonces, si vemos que en alguna de estas dos partes supere ese 3.7 o 74 grados Celsius, entonces va a sonar el buzzer. Y lo de acá son entradas de interrupciones, ¿no? El channel 0 fue configurado como alta prioridad, el channel 1 como baja prioridad, el channel 2 como alta prioridad. Entonces, vamos a simular de una vez. El channel 0 fue presionado, ¿no? Entonces, se ha interrumpido y se está mostrando ahorita el channel 0 está configurado a 68 grados Celsius aproximadamente. Vemos acá que esta parte de acá corresponde a lo que es el voltaje, ¿no? Que está ahorita. Entonces 3.4 voltios es el que tiene el channel 0. Entonces vamos a subir un poco. Vamos a subirlo. Vemos que cuando supera 3.7, mira, vemos que ahorita está subiendo y también sube la temperatura, ¿no? Entonces vamos a subir a 3.7. Si pasamos ese límite, comienza a sonar el buzzer. Y también se muestra que temperatura extrema está en la channel 0 y no se va a desactivar el sonido hasta que bajemos esa temperatura. Vemos acá que ya se calmó, ¿no? Entonces ya podemos acá estar jugando y, y suena, ¿no? Lo mismo hace para el channel 2. Presionamos acá la interrupción y vemos que está a 65.98. Todavía está a un grado razonable, ¿no? Entonces vemos que vamos a saturarlo, vamos a llevarlo a 3.7, vamos a superarlo, entonces va a sonar, ¿no? Y acá también te avisa, temperatura extrema en channel 2. Entonces bajamos para que ya no suene, ¿ya? Y ahora lo que hacemos es el channel 1. Activamos el channel 1, vemos que está alta, ¿no? Está ya llegando, ¿no? Al límite. Entonces también para visualizarlo, subimos y ya ahí superándolo suena y te muestra, ¿no? Temperatura extrema en channel 1. Entonces bajamos para ya que nos siga sonando. Ya, igual, ¿no? Para el channel 0 y así. Y así tenemos este circuito que está funcionando correctamente. Ya, vamos a pararlo un ratito. Eh, bueno, hay que hacer un resumen que estas son entradas analógicas y estas son entradas digitales, ¿no? Acá está en RB y está en RA. Y acá el buzzer está en el puerto E, está como salida, ¿no? Y acá también vemos que yo le he puesto un transistor para que con un pequeño voltaje se active, ¿no? Entonces si es cero, no se va a activar. Y si es uno, ya se va a activar un transistor, ¿ya? Bueno, vamos a la programación en MPLAB. Vamos a compartir. Ya, esta es la programación de este circuito número 2. Como en el circuito anterior, igual, ¿no? Llamamos a la librería. Solamente acá he usado el LCD, ¿no? Ya el teclado ya lo dejamos atrás, ya no se va a usar.
Y lo que he hecho acá es configurar esta variable llamada valor leído como 16 bits, al igual que estos valores, ¿no? ADC es superior y ADC inferior, o low o high, ¿no? 16 bits también. Y estos variables de channel 0, channel 1, channel 2, como flotante, ¿no? Y también acá ya configuramos los puertos, ¿no? El 3D es configurado como salida para el LCD. El 3C también como salida, como solamente tiene pocos terminales, entonces todo de una vez, ¿no? Lo ponemos como salida al buzzer. Y acá lo que hacemos es configurar como entrada el puerto A0, ¿no? Del puerto A. Eso es para el channel 0. De la misma forma hacemos configurar como entrada para el A1 y configurar como entrada para el A2. Y aquí lo que hacemos es para las interrupciones, ¿no? Los 4 primeros como entradas. Entonces también tenemos otro acá, otra programación para iniciar el convertidor análogo digital. Entonces aquí lo que hace es eh, el channel 0, se usa el channel 0, ¿no? Y aquí lo que hace, para habilitar, para que sean estos análogos, el AU, A0, A1, AN2, se debe poner esta configuración. Esta configuración lo muestra en el datasheet del PIC. Entonces hay que ver ese detalle, ¿no? De todos modos se puede comprobar eso en el datasheet. Y de esta manera se puede configurar estos 3 primeros como entradas análogas. ¿Ya? Entonces acá hacemos lo que corresponde, ¿no? Para habilitar que se trabaje con un valor referencia de 5 voltios, ¿no? Porque es lo normal que se trabaja en este circuito. Justificación a la izquierda para que el grabado de las señales que recibe los vaya juntando a la izquierda, ¿no? Ya este es el tiempo de adquisición. Acá tenemos del oscilador, ¿no? Todo lo que corresponde al oscilador. A la desea en reposo. Entonces quiere decir que ya el dato fue capturado y ya acá volvemos a encender, ¿no? El convertidor análogo digital. Entonces acá ya entramos a la parte principal. Aquí lo que hacemos es volver a declarar, ¿no? El string tm, que es string h0, h1, h2, estén como flotante, ¿no? Esto es para la cadena. Esto es necesario para que se haga la conversión. Más adelante vemos, ¿no? Entonces aquí volvemos a invocar las librerías para los puertos, para el LCD y para el convertidor análogo digital. Esta parte de acá tiene que ver con las interrupciones, ¿no? El puerto B, estamos configurándolo como unas interrupciones, ¿no? Entonces, los 3 primeros son entradas. Y acá configuramos el IN 0 como alta prioridad, el IN 1 como baja prioridad, el IN 2 como alta prioridad. Y acá este registro GIH y GIL para habilitar las entradas, las interrupciones que sean prioridades bajas y altas, ¿no? Mientras tanto no hace nada, ¿no? Porque como vimos en el Proteus cuando lo he encendido, la pantalla está en blanco y todavía no hace nada hasta que se interrumpa, ¿no? Algo de estos. Y acá tenemos 3 interrupciones para el IN 0, para el IN 2, hasta el IN 2, y para el IN 1, ¿no? En los 3 se parecen muchísimo, entonces lo que voy a hacer es poner más énfasis acá en el primero, porque los demás son parecidos. Entonces acá lo que hice fue, si hay alguna interrupción en el IN 0, entonces que vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Ha habido una interrupción? O sea, en el IN 0. Si es así, entonces lo que hace es borrar lo que es la pantalla, ¿no? Entonces se preguntará, ¿no? ¿Por qué borra la pantalla si en el while no hay nada? Entonces, no, es porque si nosotros, por ejemplo, no borramos, ya, mostramos ingeniería mecatrónica, channel 0, y hay otra interrupción, ya bueno, se muestra, ¿no?
pero cuando queramos regresar a esto, las letras, los mensajes se van a sobreponer uno sobre otro, entonces no se va a poder leer bien, entonces necesariamente hay que hacer un clear LCD, ¿ya? ¿Y por qué pongo esto? ¿Y por qué no de frente ya lo muestro? De la ingeniería mecatrónica o esto, ¿no? ¿Por qué? Porque pasó que cuando hice una interrupción, mostró no normal, no ingeniería mecatrónica y channel cero. Y el potenciómetro varía su valor, ¿no? Variaba su valor, pero en el LCD no se mostraba. Entonces, para que se muestre simultáneamente, entonces lo que hice fue hacer este wheel, mientras los demás interrupciones sean cero, entonces que vaya visualizando. De lo contrario, no se va a visualizar simultáneamente, sino que primero varío si no hago esto, primero tengo que variar el potenciómetro y luego presionar nuevamente el 1 para que se muestre y actualice el dato que le he puesto, ¿no? Que está allí, se está aumentando o bajando. Entonces necesariamente tengo que hacer esto. ¿Ya? Y si es así, entonces si se cumple eso, entonces lo que hace es declarar esto como una variable de 8, ¿no? Un entero de 8 bits. Y aquí, ¿no? Habilita el canal 0, porque es el in 0, ¿no? Y le he puesto para canal 0. Se produce la adquisición de datos del potenciómetro. Entonces dice, mientras esto sea, o sea, mientras sea hecho, ¿no? Es en inglés, mientras, o sea, todavía no finalice, entonces los datos del address H, que son las capturas, o sea, las capturas de ese dato análogo, se va a posicionar en dos valores, se va a registrar en dos valores, el alto y el bajo. Y aquí lo que hace es desplaza 2 bits. ¿Esto para qué? Como se explicó en clase, lo que va a hacer es esto desplazarse 2 para que el siguiente que venga, la suma esté en las columnas correctas, para que la suma se muestre como queramos, ¿no? Porque si no hacemos esto, entonces se va a sumar cualquier cosa. Entonces necesariamente tenemos que hacer este arreglo para que el valor esté, como son binarios estos valores, entonces tienen que coincidir para que la suma sea correcta. Entonces, como es una variable de 16 bits, entonces son 8 y 8, ¿no? Entonces ya se va a sumar, ¿ya? Y lo que capturó, que ya está convertido acá, aquí ya está convertido. Entonces ese valor está y se guarda en el canal 0. Es una variable, ¿no? Canal 0, ¿ya? Entonces hasta aquí lo convierte, ¿no? Convierte esto en una cadena. Entonces, inmediatamente, todavía acá no se muestra nada. Esto internamente se produce, todo este proceso. Lo que se va a mostrar es lo siguiente. Es en la columna número 1 y fila número 1 va a mostrarse ingeniería mecatrónica, que es lo que se pide en el reto, ¿no? Y abajo de esta ingeniería mecatrónica, que se muestre qué canal ese es el que se está usando. En este caso es el canal 0, porque he interrumpido el 0, ¿no? Interrupción 0. Ya, entonces lo que hace esto, ¿no? Solamente aquí son visualizaciones. Ya luego de eso, esto lo declara, ¿no? El channel 0 como un flotante. Y aquí, esto es una regla de tres simples. Como va de 0 a 100, entonces su valor máximo, o sea, en grados Celsius ponemos 100 y el valor máximo en bits lo ponemos 1023, ¿no? Entonces aquí si queramos 0, que salga 0, o sea, entonces aquí va a ser la multiplicación y va a salir 0, ¿no? Entonces aquí ya, si es 1023, se va a multiplicar por este, y como son numerador y divisor, y denominador, entonces se va a cancelar y va a salir 100, ¿no? Entonces aquí, mientras nosotros vayamos variando el valor de CH, porque aquí el CH que depende del valor leído en ADC, entonces estas son de entradas análogas, entonces esto va a estar en constante cambio, es una variable. Y entonces, acá el channel 0 va a variar, ¿no? Constantemente va a variar su valor. Y está el channel 0, aquí hacemos una conversión, ¿no? Para que pueda mostrarse en el LCD. Como es un flotante, solamente queremos dos decimales. Y nos dirigimos a la fila 1, columna 9, para que a su costado de este valor del channel 0, o sea, por ejemplo, que sea 30, pero 30 grados Celsius, o sea, ya entonces lo ponemos al costado, ¿no?
para referenciarlo mejor. Esta es la parte del sonido, ¿no? Del buzzer. Entonces aquí se pidió que cuando el voltaje sea 3.7, más de 3.7, entonces suene, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es, si el channel 0 es mayor o igual a 74, ¿y por qué pongo 74? Porque 74 es como te digo, es el valor que le corresponde para 3.7 voltios, ¿ya? Entonces, si es mayor que 74, entonces eh, se va a poner en 1 el primer bit del puerto E, o sea, el buzzer, va a estar conectado ahí, entonces se va a encender, ¿no? El transistor y va a sonar y se va a borrar, ¿no? Lo que está mostrando, porque antes mostraba en ingeniería mecatrónica y ya con esto lo va a borrar. Y lo que hace es mostrar, ¿no? En la fila número 1, columna 2, va a mostrar lo que es la temperatura, ¿ya? Y abajo va a decir extrema en canal 0, ¿no? Va a indicar que en ese canal hay una temperatura extrema y se va a volver a borrar. Entonces, si esto lo bajamos, inmediatamente se va a apagar, o sea, simultáneamente. Por eso es que como vimos en el Proteus, yo lo bajaba simultáneamente y se apagó. Entonces esto es lo que hace. Como le digo acá, para las demás interrupciones es similar, solamente cambiamos, ¿no? De nombre nomás. Porque como son temperaturas de 0 a 100 y se va a mostrar eh, alta temperatura en el canal tal, y el buzzer va a ser casi igual, igualito va a ser, porque el límite es 3.7 igual. Entonces aquí hacemos lo mismo, limpieza de la pantalla para que los datos se vean simultáneamente, o sea, la temperatura se vea simultáneamente, hay que hacer ¿no? Porque si no, hay que estar presionando, presionando para que veamos, ¿no? El dato actual. Entonces acá hacemos lo mismo, ¿no? Habilitamos el canal 2 porque es la IN 2, ¿no? Es que es el canal 2. Igual, ¿no? Los datos que están dando del potenciómetro se guarden en estos registros de 8 bits y se sumen al final, o sea, se sumen correctamente y se guarda acá en el valor leído ADC, y este también se guarde en el canal 2, ¿ya? Y luego, para este caso, se pidió que se muestre, ¿no? Micro UTP 2021 y abajo el canal que le corresponde. Entonces, lo que va a mostrar en el channel 2, porque constantemente va a estar en constante cambio los valores del potenciómetro, entonces se va a mostrar, ¿no? Acá. Y ya luego, igualmente como el anterior, declaramos el channel 2 como cadena y flotante, ¿no? Entonces va a ser la regla de 3 simple igual, ¿no? Y se va a mostrar todo decimales, y al costado de ese valor, channel, ¿qué cosa es? Un grado, ¿no? Entonces al costado va a salir grados Celsius. Y también, ¿no? Para el channel 2, si es mayor a 74, entonces se va a activar el buzzer. De lo contrario, se va a apagar, ¿no? Y esto es simultáneamente, o sea, no hay que reiniciarlo ni nada, sino que automáticamente bajando se va a parar el sonido, como vimos en el Proteus. Y de la misma forma se hace para el IN1, ¿no? Que corresponde a interrupción 1, es decir, para que corresponde al canal 1. Entonces volvemos a borrar la pantalla. Acá lo que hacemos es, si el RB1 es igual se activa el RB1 que corresponde al canal 1, entonces que haga lo siguiente, ¿no? Que declare esto como 8 bits y los valores análogos se vayan grabando en estos registros. Estos registros que se sumen correctamente, con esto se suma correctamente, entonces se va guardando en el valor leído ADC. Y este valor leído ADC se guarda en el registro CHE1. ¿Ya? Entonces volviera a mostrar una ingeniería mecatrónica, qué canal corresponde. Acá el channel 1, como va a estar en constante cambio, entonces va a hacer esta multiplicación y va a mostrar solamente dos decimales, porque es flotante, y al costado de él va a salir Celsius, ¿no? Igual, ¿no? Para si el valor del canal 1 es igual o superior a 74, que corresponde a 3.7, entonces que encienda el buzzer y diga temperatura extrema en tal canal, en canal 1. Entonces, él borra de nuevo, y si ya no es, o sea, si es bajo de esto, si es menor a esto, entonces se apaga el buzzer. Bueno, con esto ya acabo la programación. Gracias.